Pues bueno, como me ha presentado, mi nombre es Efrem, ¿vale? A ver, ¿cómo va esto? Está ahí el ordenador. Vale. Bien, pues me llamo Efrem, llevo desde... ¡Ay! Va con retardo, ¿eh? Sí, va un Vale, segundo de diferencia. ahora. Bueno, llevo trabajando en ciberseguridad desde 2015, ¿vale? Concretamente en ejercicios de pentesting, ¿vale? Y bueno, como pongo por ahí, desde enero de 2021 ya más enfocado en ejercicios de tipo Red Team o Red Teaming, ¿no? Y bueno, básicamente sobre esta parte en concreto es lo que voy a abordar en esta presentación, ¿no? Bueno, luego pongo por ahí también que soy usuario común de Linux, también soy desarrollador, antes de trabajar en ciberseguridad estuve un tiempo desarrollando. Pues hoy en día, pues de vez en cuando alguna vez sigo tocando algo de código a la hora de toquetear algo, modificar algo, hacer una pequeña herramienta, ¿no? Y bueno, poco más. Vengo de la FP y por último puse ahí el SSP, que es una certificación de ciberseguridad que quita hace años, ¿no? Bueno, después de esto, a ver, vale. Vamos a exponer 5 puntos, ¿vale? Que tenemos por aquí numerados. El primero de ellos va a ser un poco con la intención de dejar claro, definir de qué se tratan los ejercicios de tipo Red Team, ¿no? En base a comparación a la auditoría, pues los ejercicios más comunes que tenemos de auditoría, ¿no? Del pentest tradicional, vamos a decir, ¿vale? Una vez pongamos ese punto, los siguientes 4 puntos van a ser el comentar, exponer una serie de 4 casos de vulnerabilidades, de explotaciones, perdón, de vulnerabilidades, vamos a decir que un poco curiosos o fuera de lo común, que me he encontrado yo personalmente en los últimos años trabajando, ¿no? En diferentes entornos corporativos, ¿no? Entonces, nada, bueno, Red Team Pentesting. A ver, la primera slide que pongo por aquí, pongo un par de capturas de ofertas de empleo de LinkedIn que pillé en su día por ahí para ver un poquito el cómo se ve un poco qué pasa últimamente con el tema de Red Team. Pasa mucho que de repente hay ofertas de empleo que ponen Red Team, luego resulta que llegas a la entrevista, haces un par de preguntas y te das cuenta que no hacen Red Team, hacen Pentesting, ¿no? O de repente vemos una oferta de empleo que te ponen ahí, pues, que buscan un Red Teamer y Threat Hunting. Da la sensación que pues, no tienen muy claro ni lo que quieren, ¿no? Entonces, la idea es, pues, diferenciar un poco el concepto de Red Team y Pentesting, ¿no? Por aquí he puesto esta tabla para pues, exponer algunos conceptos de cada uno de los dos tipos de actividades y que nos quede un poquito claro la diferencia, ¿no? Cuando hacemos un pentesting, tenemos un alcance, vamos a decir que limitado. Es decir, realizamos un ejercicio de pentesting, pues suele ser sobre una aplicación web, o sobre una infraestructura, sobre un wifi, sobre algo, digamos, en concreto, ¿no? Cuando realizamos un red team, el alcance es global, es decir, en un red team el alcance es la empresa entera. Vamos a trabajar tanto en posibles, pues nos vamos a enfocar en posibles aplicaciones web de la empresa, posibles servidores, redes, etcétera. El alcance es mucho más global, ¿no? Cuando hacemos un ejercicio de pentesting, auditamos el nivel de seguridad, digamos, de lo que decíamos, un activo o algo en concreto de la empresa. Al contrario, cuando hacemos un ejercicio de red team, estamos simulando un atacante. Es decir, la idea es simular a un atacante. Analizar la empresa, comprometerla, etcétera, ¿vale? Cuando realizamos un ejercicio de pentesting, los empleados suelen estar informados. Cuando es un red team, no. Quizás alguna vez lo sabe, pues normalmente muchas veces el CISO y quizás algún empleado más, pero no lo saben ni gente, pues, ni desarrolladores, ni empleados, ni gente de sistema, etcétera, ¿no? Luego en un pentesting identificamos vulnerabilidades. En un pentesting uno identifica puertos, servicios y ve vulnerabilidades, las expone. En un ejercicio de red team, todas las vulnerabilidades que nos interesan identificamos, las explotamos. Las explotamos, comprometemos el activo y vemos por dónde podemos continuar el ejercicio, ¿no? Y bueno, por último, comentar el tema de la ofuscación o, vamos a decir, el no hacer ruido. Cuando hacemos un ejercicio de pentesting, pues obviamente tú vas a auditar una aplicación web, tú vas a hacer una acción sobre la aplicación, la haces normal, o vas a usar una herramienta para algo, la usas normal. En un ejercicio de red team estamos emulando un atacante, entonces un atacante no puede ser
detectado dentro de la empresa. Nosotros tenemos que hacer acciones de una manera que no nos detecte el CERT o el equipo de Blue Team de la empresa. Tenemos que ser sigilosos a la hora de ejecutar aplicaciones, tenemos que evadir antivirus, evadir EDR, si hacemos alguna petición web o vamos a decir, alguna acción, pues tratar de evadir sistemas de monitorización, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con esta primera parte creo que ya queda un poco claro la diferencia entre pentesting y red team, ¿vale? Y por agregar algo más, los dos tipos de ejercicios comunes, dos típicas formas básicas de partir cuando realizamos un ejercicio de red team. Hay ejercicios de outsider y ejercicios de insider. ¿En qué se diferencian? A ver, los ejercicios de outsider son totalmente externos. Es decir, llega una empresa, quiere que se le haga un ejercicio de red team, vamos a decir empresa.com, por poner un nombre, ya está. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar dominios de la empresa, buscar direcciones IP, buscar correos, buscarnos la vida como un atacante real haría para atacarla, tratar de acceder a su infraestructura interna y luego ver cómo abrimos camino para comprometer hasta lo máximo que podamos llegar, ¿no? En un ejercicio de insider, por el contrario, generalmente se suele hacer pensando, sobre todo cuando son empresas muy grandes, pues obviamente son empresas que tienen muchos activos expuestos al exterior, muchos empleados que pueden caer en un phishing, por ejemplo, entonces también realizan ejercicios como insider, puesto que dan por hecho que ya un atacante puede pues, comprometer un servicio que tengan expuesto afuera o un empleado puede abrir un phishing, se da por hecho que la empresa es muy grande y un atacante puede entrar de una manera u otra, entonces deciden que empecemos los ejercicios de manera interna. Se nos da un acceso, por ejemplo, VPN a la red interna de la empresa, se nos da a veces unas credenciales de empleado, incluso muchas veces se nos da información básica de la empresa que pueda tener pues, cualquier empleado, ¿no? Entonces, nada, ya llegados a este punto, pues yo creo que ha quedado un poquito claro, ¿no? La diferencia entre la parte de pentesting y la parte de red team, ¿vale? Y vamos a los siguientes puntos donde la idea es exponer un par de vulnerabilidades un poco curiosas, lo que comentaba antes. Todas las que voy a exponer las he encontrado, obviamente, como decía antes, realizando ejercicios trabajando para diferentes ejercicios de red team para diferentes empresas. Los datos que voy a poner están todos anonimizados, obviamente, e incluso alguna captura, pues, he hecho una réplica. Obviamente no voy a poner las capturas reales, o porque a ver si no las tengo es algo de hace años, porque obviamente, pues es obvio, ¿no? Entonces, nada, vamos al primer caso. A este le he puesto de título Base 64, adiós WAF, ¿vale? Ahí vemos de repente que ya hay dos conceptos que pueden sonar familiares, que son el Base 64 y un WAF, ¿vale? Aún así, vamos a hacer un repaso rápido de los dos, ¿vale? El Base 64, pues como muchos sabrán o sabremos, es un sistema de encoding, ¿no? Un sistema de encoding donde le damos pues, un string, lo encodeamos y nos devuelve una cadena de texto. Y luego esa misma cadena pues la podemos desencodear, ¿no? Es decir, es un encoding, ¿no? Transforma un string en otro, ¿vale? ¿Para qué usar un base 64? Pues vamos a ver, podemos usarlo para almacenar en una cadena de texto pues, una clave pública o una clave privada, para almacenar pues, bytes de ficheros a la hora de cuando queremos guardar en una base de datos pues, una foto, un PDF, lo que sea, ¿no? Y así pues tiene muchos posibles casos de uso correctos, digamos. ¿Para qué no usarlo? Pues obviamente ya sabemos, para almacenar contraseñas en base de datos, que esto es algo que siempre se dice y se sigue encontrando, ¿vale? O encriptar, si me permite la palabra, encriptar, cifrar datos o cadenas de texto, ¿vale? Muchas veces la gente piensa que porque en su aplicación vaya un JSON o cualquier otra cosa encodado en base 64 en un parámetro, no se va a ver o eso canta mucho, todo el mundo, o por lo menos quien esté trabajando en esto, ve que es un base 64, se va a ver, se va a decodear y va a salir lo que hay ahí almacenado, ¿no? Entonces, bueno, el siguiente concepto que habíamos dicho antes del título, el tema del WAF, ¿vale? Un WAF, pues como sabemos todos, un Web Application Firewall, ¿vale? Es una medida de seguridad que ponemos pues delante de nuestro servidor web que se encarga de recibir todas las peticiones web que vayan hacia nuestro servidor, las analiza
ve si hay algo sospechoso, algún tipo de cadena rara, algún tipo de inyección SQL, algún tipo de ataque, y si no le gusta, la bloquea para que no llegue a nuestra aplicación, ¿vale? Entonces, bueno, ya recordado un poco estos dos conceptos, vamos a comentar la primera vulnerabilidad. Vale, se nos presenta un ejercicio de outsider, ¿vale? En este caso de una empresa que tiene un portal web bastante grande, ¿vale? Y es lo único que en principio identificamos expuesto afuera, su portal web, nada más, ¿vale? Cuando empezamos a analizar el portal web, nos encontramos que tiene un WAF delante. Un WAF, en este caso era Clover, ¿vale? Y ya, pues, bueno, aquí vemos ejemplos de cuando hay un WAF por delante, peticiones que pueden entrar y peticiones que nos va a bloquear al detectar, pues, algún tipo, como vemos allí, un cross-site scripting o una inyección SQL, ¿no? Entonces, nada, bueno, tras ver esto, ¿qué deducimos? Decimos, vale, no vamos a poder realizar ningún tipo de inyección sobre la aplicación, ni inyección SQL, ni algún tipo de, vamos a decir, de petición web que busquemos para un cross-site scripting o una ejecución de comandos, lo que sea, ¿no? El WAF usado es Clover, es muy potente, sabemos que funciona muy bien, no nos vamos a poner a jugar a tratar de bypassarlo, es que es muy difícil, es un WAF que actualmente se tiene actualizaciones casi, vamos a decir, que diarias, reglas nuevas, hay mucha gente trabajando ahí y mucha gente intentando bypassarlo, ¿no? Y descartamos pues el uso de herramientas como puede ser el escáner de vulnerabilidades de PUR o lanzar un SQL Map común contra algún tipo de, contra algún endpoint de la página, ¿no? Tratar de intentar, pues, envenenar con inyecciones SQL algún tipo de parámetro, ¿no? Conclusión, tenemos el WAF, no podemos hacer mucho, ¿qué nos queda? Pues analizar cómo funciona la aplicación web y tratar de buscar algún error en la lógica que nos permita, pues, avanzar con algo, digamos, ¿no? O encontrar algún tipo de fallo. Entonces, nada, nos ponemos con ello y analizando las peticiones que entran, de repente vemos una petición como esta, ¿vale? Vemos una petición de tipo post, como vemos ahí, vemos en la parte de arriba un fichero llamado reference.php, ¿vale? Y en la parte de abajo vemos los parámetros que se mandan por post a dicho fichero, ¿vale? Y cuando los miramos nos llama mucho la atención el tercer parámetro, el parámetro key, el valor que tiene. Eso, pues, quien haya trabajado un poco con base 64, desde que lo ve se ve claramente que es un string codificado en base 64, ¿no? Entonces, vamos a decodearlo y ahí vemos que nos resulta otro string que aparentemente parece ser base 64. Lo decodeamos y obtenemos los datos finales que estaban ahí doble encodeados, digamos. Una K, punto y coma y un entero. Vale. Claro, vemos esto y decimos, vale, esto significa que este parámetro en algún punto de la aplicación está haciendo un doble decoding y está utilizando tanto esa K como el entero para algo, ¿no? Entonces, ¿qué probamos a hacer? Vale, vamos a coger ese mismo string, le vamos a agregar una inyección SQL básica, and1 igual 1, esperando que ese entero entre en algún tipo de sentencia select en una base de datos, ¿vale? Inyección SQL de primero, vamos, lo doble encodeamos en base 64 y enviamos una petición web a la aplicación. ¿Qué pasó? Que la aplicación nos respondió con el contenido que mostraba antes, ¿vale? En este caso era un artículo. Probamos a hacer esto mismo, pero en el 1 igual a 1 poner un 0, la aplicación nos respondió diferente. Si ya llegamos a este punto decimos, hostia, pillamos una inyección SQL y hay un WAF. Pero claro, WAF no decodea el base 64. El WAF ya tiene bastante trabajo como para ponerse a tratar de decodear cualquier cadena que le entre primero a ver qué encoding es, ¿no? Entonces, WAF no decodea el base 64. Nada, llegado a este punto, ahora bajamos un SQL Map, configuramos un tamper, porque obviamente al ser un payload un poco especial con el base 64 este de primeras no lo podemos lanzar con un SQL Map básico, digamos. Pero SQL Map trae una serie de subherramientas, digamos, que son los tamper, que son unos pequeños scripts que los puedes modificar y decirle cómo entra tu payload en la aplicación, que en este caso es el doble encoding del base 64, ¿no? Lo preparamos, lo ponemos y adelante. Nada, pudimos dampear toda la base de datos, tablas, usuarios, pues todo y aquí
acabó este ejercicio en concreto, ¿no? Como conclusiones, pues nada, vamos a ver, de primera, a la hora de esté en el perfil de un atacante, ¿vale? No tirar la toalla al ver un WAF. Si es un WAF que es muy pequeño y no es muy conocido, se puede tratar de bypassear. Si no, pues se puede tratar de buscar algún fallo en la lógica, como hemos hecho aquí, etcétera, etcétera. De cara a un desarrollador, pues tener un poquito de cuidado con este tipo de malas prácticas con base 64, por ejemplo, ¿no? Porque se hacen y luego, pues, pasa lo que pasa, ¿no? Y luego, bueno, por parte de sistemas de arquitectura, nada, recalcar un poco que, nada, un WAF nos aporta muchísima seguridad, una capa muy fuerte a nuestra aplicación web, pero que pongamos un WAF no significa que estemos 100% protegidos, ¿vale? Entonces, nada, con esto tenemos la primera parte. Como van a ser varias y van a ser detalles muy, muy técnicos, decidimos poner un pequeño tiempo de 4 o 5 minutillos después de cada vulnerabilidad, por si alguien tiene una pregunta. Yo tengo dos preguntas. La primera, volviendo al principio de todo, que es diferenciado entre pentesting y red team, ¿vale? Yo soy bastante nuevo en este campo, ¿vale? Entonces, hace poco me he enterado que son cosas diferentes. Pero mi pregunta es, ¿el pentester puede trabajar en red team y red team puede trabajar en pentesting? Sí, ahí vamos a ver. Lo lógico, primero empiezas realizando pentesting. Empiezas realizando pentesting a aplicaciones web, a redes, wifi, lo que sea. Y ya cuando coges una experiencia un poco, vamos a decir que más sólida y un conocimiento sólido, ya puedes saltar un poco a la parte de red team, ya que básicamente el red team es pentesting, pero con el extra de simular un atacante. Sigilo a la hora de hacer acciones, que no te detecten, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, creo que ya te respondo ahí la otra, ¿no? Que obviamente pues alguien que hace red team puede hacer un pentest a cualquier aplicación, vamos. Y mi segunda pregunta era sobre el ejercicio de WAF, ¿vale? Es decir, que normalmente cuando una página web o una aplicación web de alguna empresa tiene WAF, ¿vale? Puesto, ¿eso quiere decir que podríamos agarrarnos al hilo de que quiere decir que el código suele no estar muy sanitizado o suele tener más errores de lo normal? Que claro, no tiene WAF. Te entiendo. Bueno, yo creo que no. Yo creo que el WAF es una medida que aunque yo, bajo mi criterio, aunque una aplicación estuviera auditada, yo le pondría un WAF por delante. Porque, por ejemplo, tienes una aplicación, vamos a suponer, cualquiera, un WordPress, por ejemplo, o parte de tu aplicación funciona con WordPress. Vale, tú lo dejas auditado y funciona. Pero si mañana sale una vulnerabilidad nueva de WordPress, el WAF según salga va a tener una regla que la va a pillar. O incluso sin la regla puede que la pille de una también. El hecho de que tengas un WAF, tienes ya esa garantía de que vas a estar protegido, ¿no? Vale, ninguna pregunta más, ¿no? Ah, mira. ¿Cómo se cambió el código para arreglar Eso la verdad que ya no te sé decir porque no he hecho un seguimiento, pero entiendo que obviamente la sentencia SQL en la que está llegando ese entero la habrán cambiado para que no sea como estaba hecha de manera vulnerable, ¿no? La habrán parametrizado correctamente. una curiosidad o sea, también en la línea un poco del pentest y el red team e incluso cosas más, o sea, a partir de la cosa más básica, igual es un escaneo de vulnerabilidades, luego, oye, tienes esto más o menos cubierto, te haces un pentest y si digamos que en un pentest no estás encontrando cosas tal, ya puedes ir a un red team y ya por encima sería que se tiene como una especie de bug bounty, o sea, esa cadena tiene más o menos sentido dentro de la madurez de la empresa. Hombre, a ver, yo entiendo que un pentest se hace cualquier activo, aplicación, algo que desde que una empresa tenga cosas expuestas afuera o no, se le hace un pentest porque también se puede hacer a nivel interno por cualquier otro motivo, pero yo creo que el tema de red team es más enfocado a empresas grandes, porque obviamente, claro, los atacantes van a ir a empresas grandes, a empresas grandes del sector público, como puede ser un ayuntamiento, para luego desplegar pues ransomware, por ejemplo, o a un banco, entonces, sobre todo los ejercicios de red team, yo creo que es una solicitud obviamente más
solicitada por empresas grandes. No, que igual no tiene relación que hagas primero una cosa y luego la otra, sino más bien yo creo que depende del tipo de empresa el que solicites una cosa o los dos servicios. Porque obviamente las empresas a las que le haces un ejercicio de Red Team también le hacen pentesting sobre muchos de sus aplicativos, entornos, etcétera. Vale. Y se entiende que es una pregunta muy breve, que cuando tú estás haciendo un Red Team es porque ya tienes miedo que te hagan un ataque dirigido, ¿no? O sea, efectivamente. Los genéricos, automatizados, bots y mandangas de estas que igual son los que cogen las vulnerabilidades de las empresas igual más medianas, tal, que no tienen nada de nada. Se entiende que que estarían, digamos, más protegidas y es cuando ya tienes una exposición mayor que vas a tener un atacante dirigido a ti, por lo tanto quieres tener un efectivamente profesional probando un humano, vamos. Efectivamente, cuando sabes que va a haber algo dirigido, efectivamente. Vale, pues bueno, continúo entonces a la siguiente, ¿vale? A ver, está aquí bien el título que le he puesto, Bastion Pawnet, Cloud Pawnet, ¿vale? Aquí hay dos conceptos pues, muy comunes de hoy en día, ¿no? Cloud, pues a la hora de que montamos infraestructuras en cloud, y el modo Bastion, ¿no? De cuando montamos una infraestructura cloud, que ponemos una máquina de Bastion para acceder a dicha infraestructura, ¿no? Entonces, a ver, bueno, se nos presenta un ejercicio como outsider, ¿vale? A una empresa, llamémosla corp.com, ¿vale? La cual empezamos a analizar y encontramos una serie de dominios, subdominios, direcciones IP, etcétera. El primer reconocimiento inicial que hacemos cuando hacemos un ejercicio de red team de este tipo, ¿no? De outsider. Entre los subdominios aparece uno que nos parece llamativo, que es este de aquí debajo. ¿Vale? Alt.corp.com, digamos. Cuando accedemos a ese subdominio, nos encontramos que básicamente, aparentemente, es una versión antigua de la web principal, del portal principal de esta empresa, ¿no? Lo cual ya no nos interesa, algo antiguo, desactualizado, un poco olvidado, vale. Lo miramos y esto fue creo que en final de 2018 aproximadamente, es decir, ya había pasado un año y pico de que había salido esta vulnerabilidad, ¿vale? De los casos que voy a poner, este es el más antiguo. Vemos que ese subdominio, ese aplicativo antiguo, es vulnerable a una ejecución remota de código de Apache Struts, ¿no? Esto fue una vulnerabilidad que en su día fue bastante crítica, ¿vale? Entonces, nada, una vez encontramos esto, descargamos un exploit para explotar esta vulnerabilidad. Ahí se ve un ejemplo de cómo funciona. En Python te lo bajas, escribes la URL del sitio que está afectado por esta vulnerabilidad, pones un comando, en este caso ID, y te devuelve la salida del comando, ¿no? Entonces, nada, llegado a este punto, pues tenemos ejecución de comandos remotas en este activo en concreto de la empresa, ¿no? En el activo relacionado al subdominio alt. Es decir, podemos mandar comandos, se ejecutan en el servidor y recibimos la respuesta del comando, leemos la salida, ¿vale? Cuando hacemos esto, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Vale, tenemos ejecución de comando en una máquina. Lo siguiente que hacemos es tratar de, por un lado, ver si podemos elevar privilegios a root y, por otro lado, ver si podemos hacer un desplazamiento lateral en la red interna donde está esta máquina, ¿vale? Empezamos a analizar la máquina esta en la que encontramos la vulnerabilidad, no vemos ninguna manera, empezamos a ejecutar comandos para analizar la máquina y no vemos ninguna manera de elevar a root. No tenía un kernel vulnerable, no encontrábamos ninguna configuración o cosilla por ahí mal hecha que nos lo permitiera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces optamos por la segunda parte, tratar de hacer un movimiento lateral. Vale. ¿Cómo intentamos hacer esto cuando comprometemos un servidor web? Vale. Esto hay varias herramientas, esta es la más conocida, Regeorge, ¿vale? Es una herramienta creada por los chicos de SensePost, que es una empresa bastante fuerte de ciber de Reino Unido. Y nada, básicamente es un cliente en Python que vemos ahí y 3 ficheritos de tipo túnel. Vale, ¿cómo funciona esto? Nosotros comprometemos un servidor web, subimos un ficherito de estos túneles, ya si el servidor está en ASP o en PHP o en lo que sea, ¿no? Aquí aparecen 3, pero en el repo hay más
formatos de túnel, ¿no? Subimos el túnel al servidor, ejecutamos el cliente, perdón, el cliente que vemos ahí en Python en nuestra máquina atacante, le decimos la URL donde hemos subido ese ficherito y nos hace un túnel TCP vía HTTP. Es decir, nos levanta un proxy en nuestra máquina en el cual tenemos visibilidad a la red interna de ese servidor web, ¿vale? Aquí lo vemos un poquito más claro, ahí subiríamos al subdominio donde tenemos el control el túnel.php, ¿vale? Ejecutamos el cliente en nuestra máquina, le ponemos la URL y nos levanta en el puerto 1080 un proxy de tipo SOX con visibilidad a la red interna de esa máquina que hemos comprometido, ¿no? Entonces, nada, ya tenemos visibilidad de la máquina, que es bueno, aquí vemos una captura de cómo es el riller cuando lo ejecuta, tontería, ya queda todo explicado, ¿no? Lo bueno es ver este mensajito cuando nos pone all seems fine, que funcionó, que a veces falla. Entonces, nada, lo ejecutamos, ¿vale? Y lo siguiente que vamos a hacer es lanzar un Nmap, ¿no? Un Nmap para hacer un reconocimiento en la red interna de este activo. Ahí vemos que le metimos antes un proxy chain para decirle al Nmap pues, que vaya por el proxy que hemos levantado, ¿vale? Y habíamos visto previamente la IP que tenía la máquina con la ejecución de comandos que teníamos y tiramos al rango de IP de la máquina, ¿no? A un /24. Sacamos un esquema o idea de la red interna de esta máquina, ¿no? En este caso, pues red obviamente cloud, digamos. En rojo tenemos marcada la máquina en la que tenemos la ejecución de comandos que hemos comprometido y el resto son todas las máquinas que tienen su red interna, ¿vale? Vemos que todas comparten puerto 22 SSH, entorno Linux, ¿vale? Algunas puertos web, otras puertos de base de datos, etcétera, etcétera. Lo común, ¿no? Empezamos, como digo, ahí tenemos la visibilidad, empezamos a analizar con los resultados del Nmap, pues todos los puertos y servicios que hay en los activos de la red, y resulta que no encontramos ningún servicio con credenciales débiles o versión vulnerable que nos permita saltar a otra máquina de la red interna de este activo, ¿no? Entonces, nada, no conseguimos comprometer activos, volvemos a la máquina inicial que habíamos comprometido, ¿no? A ver. Ahora. Vale, de vuelta a hacer un análisis en la máquina donde está el struts, en la que tenemos ejecución de comandos, miramos la carpeta del SSH y nos encontramos con estos ficheros, ¿vale? ¿Qué es lo que nos llama la atención? Primero, que este activo que es de aplicación tiene generada en su carpeta de SSH un juego de llaves, ahí la llave privada y la llave pública, ¿no? Y luego, lo más interesante también es el fichero non-host. ¿Por qué? Porque ese fichero se crea cuando tú en una máquina saltas por SSH a otra máquina, desde la máquina que saltaste se genera este fichero y guarda una serie de identidades a las cuales saltas por SSH, ¿no? Entonces ahí decimos, vale, para serie de esta máquina se salta a algún lado y hay un juego de llaves. ¿Qué vamos a hacer? Pues probar. Probar y empezamos con la llave privada, empezamos a intentar hacer con el mismo usuario conexiones SSH a todas las IPs de la red que habíamos identificado, ¿no? Y bingo, suena la flauta. Nos cuadra una máquina en concreto, en este caso movemos ahí la .2, saltamos vía SSH a esa máquina, accedemos dentro. Por hacernos una idea, estábamos en la máquina roja, ¿vale? Teníamos RCE, saltamos por SSH a esta máquina, ¿vale? Está en amarillo. Y de primeras ya vemos que la máquina, viendo ya lo que teníamos del Nmap, sabemos que solo tiene un SSH corriendo, entonces no hay un servicio expuesto, ¿vale? Una máquina un poco más sencilla, comparadas al resto de la infra, ¿no? Entramos dentro de la máquina, no tiene ninguna aplicación ejecutándose, ningún servicio expuesto, no encontramos nada de primeras, hasta que miramos de nuevo la carpeta SSH, ¿vale? Y nos volvemos a encontrar lo mismo. Juego de llaves y un fichero non-host. ¿Qué pasó aquí con el fichero non-host? Que esto agrega no sé si es una o dos líneas, estoy seguro ahora de memoria, pero bueno, un registro por cada máquina a la que te conectes, ¿no? Y cuando lo abrimos, nos encontramos algo así, lleno de registros. ¿Qué significa esto? Que de esta máquina se salta por SSH a muchas máquinas. Volvemos a hacer lo que hicimos la vez anterior, empezamos a probar con el juego de llaves de esta máquina al resto de la red, ¿vale? Y podemos saltar a toda la red que habíamos identificado, a todas las máquinas. Claro, ahí nos damos cuenta,
esta máquina era la máquina que estaba configurada como bastión de esta infra, ¿vale? Entonces, ya comprometida esta máquina y con un juego de llaves, que la llave privada está sin contraseña, podemos saltar por toda la red. Total, aquí acabó el ejercicio, comprometimos toda la infraestructura, ¿vale? Para el ejercicio, hubo buen resultado. Y nada, aquí por exponer un gráfico por recordar cómo va el tema de los bastiones. Imagino que aquí hay mucha gente le sonará familiar, ¿no? Se pone una máquina afuera que es poner el SSH a internet, o lo ideal es no ponerlo a internet, ponerlo a una serie de IPs en concreto, pero bueno. Y luego de esa máquina saltamos dentro, pues básicamente es lo que pasó aquí. Comprometimos el bastión y pudimos comprometer toda la infra, ¿no? Como conclusiones de esta parte. Bueno, de cara a un atacante, nada, acordarse de revisar la carpeta SSH, ¿vale? Si aquí la hubiéramos revisado, igual antes de lanzar el Nmap, hubiéramos ido más rápido. Revisar los logs del SSH, comando last, comando who, etcétera. Luego, nada, por parte de sistemas y arquitectura, bueno, cuidado con esto de, oye, vamos a dejar esta versión en otra máquina porque puede hacer falta, porque no sé, vamos, algo que a veces es muy común, ¿no? Hombre, si se hace, no olvidarse y menos tener algo desactualizados puesto afuera, ¿no? Luego, tema de las claves privadas, contraseña, siempre. O de llaves, contraseña. Que alguien te pilla la llave o se te cuela por ahí, no tiene tu contraseña, no la puede usar. Obvio, ¿no? Y por último, como vimos, de la primera máquina que comprometimos saltamos al bastión. Esto no es normal. Lo normal es que del bastión saltes a cualquiera de ellas y luego para ir a otra máquina vuelvas al bastión y vayas a la otra máquina. Entendemos que esto fue, como quien dice, para apagar un fuego. Lo habrían hecho por algún motivo en concreto. Se les olvidó que habían dejado la llave pública de esta máquina en el bastión y pudimos saltar. Entonces, bueno, a veces es necesario que tenemos que hacer estas cosillas por algún motivo en nuestra infra, en nuestra aplicación, acordarse y luego quitarlas, ¿no? Recordar un poquito de eso, ¿no? Si nos despistamos, pues pueden pasar cosillas, ¿no? ¿Alguna pregunta? He entendido, al instalar la primera máquina, no podíais acceder de privilegios. ¿Y por qué la solución de hacer el túnel? Si luego tampoco volvisteis a acceder privilegios de usar su. Porque, claro, con el túnel tenemos visibilidad a la red interna de esa máquina, entonces nos da igual el privilegio que tengamos en la máquina. Entonces, claro, como tenemos visibilidad de red de las otras máquinas que hay dentro, pues ya podíamos comunicarnos con las otras máquinas que algunas de ellas estaban expuestas a internet, otras no. Entonces, se nos ampliaba el scope, digamos, el ámbito que teníamos delante para trabajar, ¿no? Para hacerlo desde la primera máquina a la primera 106 necesitabais el suyo. No, pero muchas veces cuando comprometemos una primera máquina está bien, claro, esto antes no lo comenté, pero bueno, se intenta elevar privilegios, sobre todo cuando comprometes algo, pues por persistencia y por luego muchas acciones en esa máquina que puedas necesitar a la hora de realizar algún tipo de ataque en la red o demás, a veces por temas sobre todo de puertos, sí es necesario el sudo, ¿no? Sí, quiero entender el razonamiento de, o sea, me da la sensación de que intentasteis entrar por un sitio, no pudisteis con el túnel, y luego, bueno, seguisteis buscando y tal, y encontrasteis lo del SSH. Claro, a través del túnel, ¿eh? A través del túnel. El SSH fue todo a través del túnel, no por internet. No, me refiero, pero claro, la primera máquina no es la carpeta SSH. Efectivamente, claro, sin el túnel porque ejecutamos comandos en la máquina y podíamos hacer un ls y ver lo que había en la carpeta SSH. Y la siguiente ya fue una vez entramos por el túnel por SSH. Una pregunta que es, ¿cómo o sea, en el comando de Nmap has puesto tampoco ni era muy harto ni era muy stealthy? Supongo que igual también es porque tampoco has dado mil detalles del ejercicio, pero ¿cómo de preocupado estás cuando lanzas un Nmap en un ejercicio de este tipo? Vale. Mira, aquí por medidas hay muchas, pero bueno, lo más común es, primero, no hacer mucho ruido, no ponerlo, por ejemplo, por defecto creo que viene en T4 el Nmap, si no recuerdo mal. Bajarlo a un T3 si no quieres hacer ruido, o a veces incluso, yo lo he echado en T4, incluso un T5 y nada. Sobre todo cuando
algo grande, una empresa grande, ese ruido de red no se va a ver, ¿no? Eso por un lado. Luego los scripts del Nmap, no usarlos, o si usas a uno en concreto, no usarlos porque en los sistemas de monitorización de red hay muchas reglas que detectan muchos scripts, ¿no? Y luego, muy importante, yo personalmente, cuando le pongo la opción S minúscula, V mayúscula, el Nmap, el service version, ¿no? Pongo otro parámetro que le digo al Nmap que que use un user agent y le pongo Mozilla, Chrome, lo que sea. ¿Por qué? Porque el Nmap, cuando va a determinar la versión de servicios web, con esa opción de SV, cuando hace la petición web al puerto 80 o 443 para ver qué hay, el user agent es Nmap. Entonces se detecta. Entonces yo en principio esos 3 puntos son los que tengo en cuenta, vamos. No, no. Hombre, si eso lo harías, si estás en una organización que estás en una hora, sabes que no hay nadie y que luego al día siguiente van a ver un gráfico de red y van a ver un pico en un momento en el que no hay, pues sí. Pero si están trabajando y en ese momento hay, digamos, no lo tendría en cuenta, ¿no? Un LR no te caza estas, o sea, de las cosas que has hablado, igual también del anterior caso. Bueno, a ver, del SQL Injection no. No, bueno. De esta del Bastión EDR, en principio tampoco, porque claro, la petición web al struts va por red, le llega a la aplicación, creo que en principio no la pillaría. No, claro que no, creo que no. El EDR más que nada pillaría pues algún binario, herramienta, comando que ejecutáramos en sí en la propia máquina, ¿no? Al lanzar todos esos SSHs en cascada, eso sería más detectable, ¿no? Sí, no, es que como es un SSH común, tampoco, porque lanzan una máquina, otra, tal vez eran 10 en total, no debería generar ruido en principio para un IDS o algo así en la red que monitorice el tráfico, ¿no? Ahora, sí es verdad que si de repente hay algo con IA, por ejemplo, que detecta que de un rango de red a otro en el que nunca ha visto conexiones SSH haya una, te puede cantar. Eso en empresas grandes puede pasar con medidas que hay actualmente, ¿no? Lo digo porque me ha pasado. Entonces, bueno, sí. Para poder acceder a la carpeta SSH. No. Para poder visualizar. No. El uso del túnel fue la carpeta SSH. Desde que ejecutábamos comandos con el exploit, podíamos verla. Hacíamos un cat, un ls y nos devolvía la salida del comando. Podíamos verla. El túnel fue para, desde nuestra máquina de atacante, poder comunicarnos con las máquinas de la red interna de ese servidor donde habíamos comprometido la web. Claro, a máquinas internas en la red o ver qué puertos tenían expuestos. ¿Puede estar la carpeta SSH en perspectiva del usuario? Es que en este caso era el propio usuario que ejecutaba la aplicación. Entonces, en el ejemplo ahí se ponía Cloud User, era el mismo usuario que ejecutaba la aplicación que habíamos comprometido. Entonces, claro, su carpeta, lo lógico es eso. Normalmente puedes ver la carpeta del usuario que estás ejecutando, ¿no? Con el que tienes el comando que ejecuta la vulnerabilidad que estás explotando, ¿no? Do you know which cloud provider they were using? AWS, GCP? Creo que era Amazon, AWS, si no recuerdo mal, sí. I can give you one advice. If it was Amazon from AWS, back in that time, 2017, 2018, there was a thing called AWS Metadata Service. Pero me estoy perdiendo, mi inglés no es muy... Me estoy perdiendo, a ver, repíteme. En ese año, 2016-18, había una cosa que se llamaba AWS Metadata. O sea, es una dirección IP. Sí. 169.254 y si accedes a esa adresa, puedes obtener un access token con el cual luego puedes gestionar todas las máquinas de esa administración. Sí, eso dejó de funcionar hace un tiempillo ya. Ahora por defecto está capado y tienes tú que habilitarlo. En la consola de AWS se habilita un ratillo y luego... Sí. Pero no, en este caso no funcionó.
Pero sí, esa era muy buena. Vale, el tiempo. Venga, vamos allá. Recuérdamelo que si no... Vale, siguiente caso. Vale, le he puesto el título login incorrecto, login que quiero, ¿vale? Este creo que es un caso también un poco peculiar. Básicamente, se nos presenta un ejercicio como insider, ¿vale? Tenemos como objetivo del ejercicio comprometer tanto el entorno de IT como posibles detalles, cuentas de usuarios de IT, ¿vale? Como es insider, pues se nos presenta un acceso, nos dan una VPN para acceder a la red principal de dicha empresa. Empezamos a echar un ojo ya teniendo acceso a la red interna. De primera nos encontramos con parte de una red con infraestructura Windows, algún DC por ahí que en principio no podemos comprometer, ¿vale? Y luego, por otro lado, identificamos en la red algunas máquinas Linux con aplicativos relacionados al desarrollo, sobre todo, ¿no? Había pues un GitLab, Jenkins, Grafana por ahí, un poco de todo, ¿no? Lo común en IT, ¿no? Entonces, nada, empezamos a verlo, a ver todo, vemos un Jenkins, presionamos en el mismo navegador para ver la traza de red, para ver las cabeceras que devuelve, pillamos aquí un poquito chiquitito, pero 2.133, ¿vale? La versión que usaba este Jenkins, ¿vale? Un poquito antigua. Y nada, empezamos a buscar y vemos que dicha versión de Jenkins está afectada por 3 vulnerabilidades. En principio, ninguna de esas vulnerabilidades permite una ejecución de comandos en el Jenkins, pero luego aquí está este exploit de este tío, que es un chaval asiático que se llama Oransai, que es un máquina, que el tío es un exploit que coge esas 3 vulnerabilidades y lo convierte en un RCE, literal. Es digno de ver cómo funciona, ¿eh? Máquina. Vale. ¿Qué pasa con el exploit? Es un RCE de tipo blind, es decir, el exploit, nosotros... Remote code, sí. O sea... perdón, remote code execution. Hay un poco de todo. Es decir, este Jenkins es vulnerable a una ejecución de comandos remota. Nosotros podemos descargarnos un exploit estando en la red, decirle la URL donde está este Jenkins, darle un comando y nos lo ejecuta en el Jenkins. Punto y pelota, ¿no? El RCE, la ejecución de esta vulnerabilidad es de tipo blind, a ciegas. ¿Qué significa? Que con el exploit nosotros podemos darle un comando al Jenkins que lo va a ejecutar, pero no obtenemos el resultado del comando. Es decir, si le mandamos un ls se va a ejecutar, pero no vamos a poder ver la salida y qué ficheros, directorios hay, ¿no? Empezamos a probar pings hacia nuestra IP, es decir, a mandar comandos de tipo ping, cool, etcétera, para tratar de redireccionar la salida de un comando a nuestra máquina por red y verla. No nos llega ninguna comunicación, damos por hecho que esta máquina no tiene visibilidad de salida hacia nosotros, ¿no? Entonces, nada, llegados a este punto, miramos el exploit de este chaval, empezamos a analizarlo y encontramos en una parte del exploit el payload final que ejecuta el Jenkins, ¿vale? Vemos ahí que es un código Groovy, ¿no? Una especie de código Java que básicamente pues, ejecuta a un string, un comando que le mandemos, ¿no? Claro, ¿qué pasa aquí? No tenemos la salida del comando, ¿vale? Pero, ¿y si modificamos esto? Modificamos este código, lo modificamos por un código Java que lancemos una excepción, ¿vale? Que haga un 500 en la aplicación y en la excepción que lance un mensaje. Y el mensaje es el valor de una variable donde almacenamos la ejecución del comando. La gente que desarrolle por aquí entenderá el flujo como lo acabo de exponer, creo, ¿no? Lo modificamos, lo agregamos al exploit, lo modificamos al exploit y agregamos ese payload que desarrollamos, lo aplicamos y ya tenemos la ejecución del exploit con la salida del comando, ¿vale? Ahí vemos un ls a la ruta base de Linux, ¿no? Entonces, bueno, llegados a este punto, vemos que ejecutamos diferentes comandos para ver qué tenemos en la máquina. El usuario que tenemos es Jenkins, no tenemos privilegios. Y cuando listamos los procesos que se ejecutan, vemos que es eso de ahí. ¿Qué significa esto? Estamos en un Docker, ¿no? Dentro de un contenedor. Estamos ejecutando comandos dentro de un contenedor. Vale. Lo siguiente que hacemos es
ir a por el fichero credentials.xml de Jenkins. Jenkins básicamente en este fichero almacena un montón de credenciales que luego Jenkins usa en sus tareas para conectarse a otras máquinas por SSH, API keys, credenciales de todo tipo, digamos, ¿no? Y cuando las almacena en este fichero, las cifra y vemos que aparece un usuario admin y una contraseña cifrada, ¿no? Vale, lo siguiente que hacemos es en el propio Jenkins buscar estos dos ficheros. ¿Por qué? Porque en estos dos ficheros está troceada la clave con la que se cifran o descifran dichas cadenas o contenido en el fichero credentials, ¿no? Entonces, una vez descargamos el credential y esos dos ficheros, utilizamos esta herramienta, hay un par de ellas, pero esta es la más conocida en GitHub, le damos el fichero credential de Jenkins, los dos ficheritos donde está la clave, la ejecutamos y venga, ya tenemos las credenciales de Jenkins en claro, ¿no? En este caso, pues tenemos por aquí que nos encontramos unas credenciales de un usuario para una API, otras de SSH y otras de una base de datos. Vale, estamos en una red interna de una empresa, queremos movernos por otras máquinas, ¿cuáles nos interesan? Las del SSH. Cogemos las del SSH y empezamos a probar a diferentes IPs que habíamos identificado en el proceso inicial del ejercicio de máquinas que eran Linux de la empresa, ¿no? Cuando nos cuadra una máquina, entramos a la máquina y cuando entramos vemos que lo único que hay dentro es corriendo un Docker con un Jenkins. Es decir, ejecutamos comandos antes por una vulnerabilidad en un Jenkins y sabíamos que estamos dentro de un Docker. Sacamos credenciales del Jenkins y hemos accedido por SSH a la máquina host que contiene ese contenedor Docker, ¿vale? Y ya estamos en la máquina padre, digamos. No hay nada más en la máquina, solo el Jenkins. Vale, ¿qué decimos aquí? Bueno, el Jenkins sabemos que la base de datos donde guarda todas las credenciales de los usuarios, los hashes de contraseñas están en, creo que en algún tipo de bcrypt, un formato bastante rígido que no se craquea a años luz, no es viable. Entonces decimos, vale, estamos en la máquina host, desde la máquina host, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un docker exec poniéndole muy importante el parámetro -u0, porque si no va a usar el usuario base que es el Jenkins, y esto lo que hace es abrirnos un bash dentro del contenedor de Jenkins con privilegios de root. Vale, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Buscamos un binario compilado de forma estática, con todas sus librerías, un binario ahí bien gordote de tcpdump, ¿vale? tcpdump, si alguien no lo sabe, pues es una herramienta la cual podemos ejecutar con privilegios y ponerla a escuchar en una máquina a comunicaciones de red de la máquina, ¿vale? Entonces, le hacemos un SSP, copy de SSH, la mandamos a la máquina host, luego un docker copy, la metemos dentro del contenedor y ejecutamos el tcpdump como vemos ahí. Respecto a la línea del comando de tcpdump, que vemos que parece un poco legible, destacar la parte final, que es un código hexadecimal del string post. ¿Por qué post? Para que nos filtre todo el tráfico de red de peticiones post HTTP. Para cuando los usuarios de esta empresa de IT vayan al Jenkins, pongan en el formulario su usuario, su contraseña y le den a enviar, no haga una petición de tipo post y nosotros la capturemos con las credenciales en claro, ¿vale? Entonces nada, lo ponemos a funcionar, lo dejamos ahí un tiempo. Aquí vemos pues un ejemplo de lo que nos llega al tcpdump, vemos aquí una petición HTTP de tipo post, se ve arriba, ¿vale? Y aquí abajo lo que nos interesa, el nombre de usuario y la contraseña, ¿vale? Lo dejamos un tiempo, empiezan a aparecer un montón de usuarios y contraseñas. Sabemos que son contraseñas de Jenkins y bueno, la idea es ver si estas contraseñas, pues, con suerte, no sirven en otra parte de la empresa, ¿no? Cuando empezamos a analizarlas, vemos que es muy común este comportamiento, que es un montón de gente que intenta un login inicial con una contraseña y luego hace otro login con otra. Vemos que se repite mucho. Claro, ahí pensamos y dijimos, vale, la primera contraseña, que es la que se están equivocando, porque es la contraseña del otro lado, ¿no? Entonces, claro, volvemos al inicio. ¿Qué había, aparte del entorno Linux que hemos comprometido en Jenkins, que era lo otro que había en la empresa que no pudimos comprometer? Directorio activo. Era la contraseña que tenían el directorio activo, la gente de IT. Entonces, nada, lo dejamos ahí unos días.
Era un fallo muy común, conseguimos la clave, no la mitad, pero casi un 40% de los usuarios. Pudimos autenticarnos con sus cuentas al DC, acceder a sus correos, Drive, portales corporativos y abrir más vías de ataque que al final pues se comprometió el entorno de Haití y sin querer comprometiendo el entorno de Haití también comprometimos la otra parte de esta empresa, ¿no? Entonces, nada, por recordar aquí, de cara a un atacante, bueno, tema de los exploits, trastear, claro. Este viene un exploit y te dice que es blind o que no funciona, que lo que sea, hay que abrirlos, hay que mirar cómo funcionan, ver cómo está la aplicación a lo que lo estamos lanzando, trastear. Que no siempre, pero muchas veces trasteando acaban funcionando. Las contraseñas erróneas nos pueden ser útiles, ¿no? Claro ejemplo. Y bueno, por parte de sistemas de arquitectura, en base a este caso, no nada más que decir que actualizar. El problema en la vía de entrada fue Jenkins. Hay que tener segundo factor de autenticación, supongo. Sí, ahí la verdad que no te puedo responder porque el tema es que yo personalmente he comprometido algunos Jenkins, pero no he configurado ninguno. Entonces no sé cuánto te permite. Entiendo que se podrá, pero lo desconozco. Lo desconozco. Se puede, ¿no? Vale. Sí, el tema es que estamos como interno. Entonces, yo personalmente lo que veo en muchas empresas es que tal vez las cosas que hay de cara afuera, como el correo de Google o otra cosa, le ponen el doble factor, pero luego cuando estás internamente lo desactivan, ¿no? Por comodidad, porque estás dentro de la empresa. Entonces, entonces en este caso también igual no hubiera funcionado, digamos, ¿no? Y tengo dos preguntas. La primera es, ¿este ejercicio en cuánto tiempo lo llegaste a ejecutar? Déjame que recuerde, pues, por lo menos entre lo del Jenkins, credenciales, mucho tiempo que perdimos antes y demás, yo creo que fueron unos 2 meses y medio, quizá 2 meses largos. Sí, 2 meses largos. ¿Cómo? ¿Full time o Sí, y dos personas, yo y otro compañero. Sí. Joder, muchos días te vas a casa todo triste, ¿no? Y más de una semana entera también. Sí, sí, sí. Más o menos, cada uno en total. Depende mucho entiendo, del tipo de empresa, de lo que pague el cliente pues, por un red team, depende de muchos factores. Hay ejercicios que pueden ser un mes, como hay ejercicios que pueden extenderse a 3. Depende de todo el tipo de empresa y también yo creo que cuando vas de una empresa a otra igual estas cosas pueden variar también. Esperaba esta pregunta. Muy bueno. A ver, el tema es que el Jenkins, cuando tú te descargas un Docker con Jenkins, está pensado dentro del Docker, claro, no, en el propio Docker no se configura con SSL por defecto. Está pensado para que tú luego pongas una capa por encima, un Nginx o algo, un Reverse Proxy, bueno, Reverse Proxy no, perdón, un servidor web, y reverses las comunicaciones al Jenkins y pongas un certificado encima. Pero si aunque lo hubiera habido, claro, estamos dentro de la máquina, tenemos permiso para leer la clave privada. Se coge el tráfico cifrado y se puede descifrar. Porque en la propia máquina estaría el certificado que expone la aplicación, ¿no? Al completo. Que no fue el caso ni me lo he encontrado, pero también se podría. Una pregunta. Entiendo que si haces un ejercicio de red team y en una semana ya has creado toda la infraestructura del cliente, paras el ejercicio de red team. Sí. No exploras otras vías. Pero, Bueno, depende. A veces se para o a veces para darle más valor todavía se exploran otras vías y cuando se ve que no hay más vías se para aunque quede tiempo, obviamente. Sí. pero si no comprometes todo el entorno, entonces estará a 2 meses y medio. Normalmente yo personalmente en los casos en los que he trabajado solo el máximo que tenía de límite es 3 meses. También en este caso era justo ahora he cambiado de empresa, en donde estaba antes, yo estaba en un red team, vamos a decir que
insider en la propia empresa, entonces tenían un poco más de elasticidad a la hora de tiempo, puesto que era una empresa muy, muy grande y éramos el red team propio de la empresa, entonces nos daban un poco más de, incluso a veces, de repente estábamos ahí a punto de llegar a la meta y estamos a los 3 meses, tal vez decíamos, mira, una semanita más o 2. Ahí todo depende un poco de cada empresa, ¿no? Una vez que entras, imagino, no te seguís, si el ejercicio tarda 2 meses, no seguís tirando de los cables de SSH y los exploits para poder conectarte mañana. ¿Cómo haces para persistir esa conexión? Bueno, hay muchas formas. Yo personalmente me gusta mucho usar una herramienta que se llama Chisel, que la compilo con ya unos parámetros establecidos, la ejecuto dentro de la infra y sale afuera una máquina mía y deja un túnel ahí activo para tener acceso a la red interna cuando hacemos un ejercicio de outsider o de insider y saltamos una red de la que no tenemos visibilidad. Pero bueno, por formas pueden haber muchas. Pueden haber muchas. Sobre la ejecución que has hecho de online y luego habéis hecho todo eso, este trick, digamos, que habéis hecho, ya porque estabais ya dentro de la red, o porque, o sea, no acabo de entender porque, ¿cómo has conseguido pasar de blind de online? Sí, a ver, mira, le puedo dar atrás rápido. A ver, cuando nosotros analizamos el exploit, vemos que básicamente lo que hace una parte del exploit es mandar este payload al Jenkins. Es decir, el Jenkins ejecuta estos códigos Java. Claro, Jenkins está en una aplicación web. Entonces, modificamos esto por otro código que cause una excepción adrede. El Jenkins por defecto tiene las trazas habilitadas, da un 500 la página y te devuelve la traza, y hacíamos que en la traza escupiera el valor de una variable en la que almacenábamos dicho comando. Entonces ya la aplicación rompía y devolvía en la petición web el valor de un error 500 y en la excepción el mensaje de la salida de nuestro comando a ejecutar. O sea, esto solo funciona porque era directamente en Jenkins. Bueno, es que era una vulnerabilidad en Jenkins. Sí. Entonces, esta es la versión request. No. No, y el código no lo he puesto por aquí, puesto que ese código se quedó, no lo hice yo solo, no me parecía correcto ponerlo aquí, bueno, lo comento, cualquier persona con un poco de idea de programando lo puede realizar, no es nada de otro mundo, pero bueno, es eso. Hice con un compañero, una empresa en la que no trabajo, entonces lo tenía puesto en una slide, pero dije, mira, lo voy a quitar, ya que por un poco hacer las cositas bien, ¿no? Pero eso, básicamente ese fue el modo, ¿no? ¿Cómo vamos de aquí? Pues venga, acelero. A ver. Entonces, bueno, a ver. Vale. El último punto, vale. El último punto le he puesto de título dándole visión a un RSE blind, es decir, una ejecución de comandos a ciegas, como lo que vimos en el Jenkins. Aquí vamos a ver algo del mismo estilo, pero un caso que fue, la verdad, que un poquito más juguetón, digamos, para conseguir la forma de sacar la salida de este comando, ¿no? Vale, a ver, puesta en situación. Se nos presenta un ejercicio como insider, ¿vale? Nos dan acceso a la red principal de una empresa, ¿vale? Una empresa muy grande, y el objetivo de este ejercicio es comprometer a un proveedor de la empresa. ¿Qué pasa? Esta empresa es tan grande que tiene una subred propia para activos de ese proveedor dentro de la red de la empresa. Nos podemos hacer una idea, una empresa muy, muy grande, ¿vale? Nos da eso, acceso VPN a la red principal de la empresa y nos ponen como objetivo comprometer al proveedor, ¿vale? El proveedor tiene una subred y cuando empezamos a analizar la subred vemos que de la red principal de la empresa hacia la subred solo tenemos visibilidad de puertos web 80 y 443, ¿vale? Aquí se ve un poco más claro, red principal de la empresa, donde estamos nosotros, y la red que tenemos que atacar. Solo tenemos visibilidad web, ¿vale? Entonces, bueno, tiramos de Nmap, empezamos a lanzar ahí a los servicios web que hay expuestos, ¿vale? Y nos encontramos con un repositorio Nexus, ¿vale? Muy común, pues, empresas donde hay IT, desarrollo de software y Java, ¿no? Digamos, ¿no? Vale.
Empezamos a analizarlo y, claro, ¿qué pasa con...? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vemos algo, como antes con el Jenkins? Ver la versión, si es vulnerable. En este caso, esta en su día no era vulnerable, hoy lo es, la versión esta, ¿vale? En su día cuando realizamos el ejercicio, ¿no? Y si la versión no es vulnerable, no nos queda otra que tratar de ver si cuadran las credenciales por defecto. Si el por defecto trae, vamos a decir, Nexus, de usuario y contraseña, ver si estuviera de sistemas no lo modificó y sigue accesible. ¿Qué pasa con Nexus? Para que no pasen estas cosillas, cuando tú instalas un Nexus, no te pone una contraseña por defecto. Te genera una aleatoria en cada instancia y te la guarda en un ficherito. Tienes que entrar con el Docker, leer ese fichero, acceder con la contraseña que te ha puesto y una vez entras, establecer tú una nueva contraseña. Básicamente para evitar que traiga una por defecto, que la dejes ahí siempre y luego puedan comprometer la aplicación, ¿no? Entonces, ¿qué decimos aquí? Bueno, sabemos que no hay aplicación, no hay contraseña por defecto, el usuario sabemos que es admin, el Nexus. Vamos a probar contraseñas tontas. Tal vez le dieron por probar una contraseña no muy allá, ¿no? Como pasa muchas veces. Hacemos una lista en mente de contraseñas típicas, empezamos a probar, resulta que es admin. Bueno, bien, para nosotros, ¿no? Todo bien. Encima, creo que fue la primera o la segunda que probamos. ¿Qué tal? Vale, ya estamos dentro del Nexus. Como perfil de atacante, excepto alguna cosilla que haya por ahí almacenada que nos la queramos bajar, no vemos mucho más, a no ser una sección que tiene el Nexus que puedes agregar tareas, crons. Aquí la tenemos. Básicamente son como crons. Tú vas a agregar uno, te aparece un formulario, un título, fecha, cuándo quieres que se ejecute, lo típico, ¿no? Y el lenguaje de la tarea que quieres aplicar. Ahí vemos que pone Groovy y pone source, le podemos poner código Groovy, es decir, código Java, ¿vale? Lo cual significa que podemos hacer un método en Java que ejecute un comando. Listo, ¿no? Vale, ¿qué pasa? Ahí vemos el código de ejemplo, ¿vale? Ahí pondríamos el comando, lanzamos un comando y el Nexus nos dice, vale, se ejecuta, pero no nos da la salida del comando. Entonces, tenemos un comando a ciegas, ¿vale? Al igual que en el caso anterior, probamos, el primer punto que se ve es atraernos una cell reversa a nuestra máquina de atacante, ping, curl, netcat y nada. ¿Qué pasa? Obviamente tienen buenas medidas de seguridad a nivel de firewall, igual que de la red principal hacia esta red solo veíamos puertos web, de esta red de proveedor a la red del banco no hay visibilidad. Pues bueno, vamos a ver cómo, en este momento decidimos a ver cómo tratar de sacar visibilidad a este comando, ¿no? Bueno, aquí vemos lo que comentamos ahora de la red, ¿vale? Creo que queda ahí bien claro. Y bueno, a ver, me pasé una... Bueno, nada, por resumir de nuevo lo que acabo de decir. Tenemos una ejecución de comando, sabemos que el comando que mandamos se ejecuta, pero no tenemos la salida. ¿Qué solemos hacer en estos casos? Cuando son aplicaciones web, como era el Nexus este, ¿no? Una aplicación que entras vía web. Nos descargamos una versión a nuestra máquina de la aplicación, analizamos cómo funciona y buscamos una ruta, como vemos esa de ahí, una ruta, por ejemplo, esa de upload de documentos, ¿no? Una ruta, este tipo de ruta, sobre todo upload, porque suele tener permisos para que la aplicación pueda escribir y meter documentos, ¿vale? O archivos, y con la intención de luego lanzar el comando de esta manera. Lanzamos el comando y lo enviamos a una ruta dentro de esa carpeta. Entonces luego vía HTTP entramos a esa ruta y vamos al ficherito donde está la salida de nuestro comando, ¿no? Es algo muy típico, ¿no? A la hora de explotar este tipo de vulnerabilidades. Nada, vamos al hub de Docker, buscamos Nexus, misma versión, ¿vale? Nos la descargamos, la montamos en un Docker y con un Docker sec accedemos dentro, ¿vale? Vemos ahí que aparece un Java ejecutándose, no lo que es la aplicación en sí, ¿vale? ¿Qué vemos cuando empezamos a analizar el Nexus? Se ejecuta ya un fichero Java compilado,
no encontramos directorios web reflejados dentro del contenedor. Es decir, si en la web tiene una barra que es barra imágenes, no sé qué, no la encontramos en el contenedor. Entonces está todo dentro del fichero Java que se está ejecutando, ¿no? Entonces no podemos hacer esta salida del comando a un ficherito que luego accedamos vía HTTP, el ejemplo que poníamos antes, que es lo que hacemos en estos casos, ¿no? Lo más común. Entonces, volvemos de vuelta. Volvemos a la aplicación del Nexus, empezamos a examinarla y de repente vemos que tiene una parte que pone Log Viewer, ¿no? Como para ver la salida de un log. Claro, cuando entramos a esta parte vemos que, hombre, si ven el contenido del log es como cuando le haces un cat a un log de toda la vida, ¿no? Entonces ya ahí se nos ilumina un poco el bombillo, ¿vale? Volvemos al contenedor que nos hemos montado en nuestra máquina de Nexus a ver cómo funciona. A raíz encontramos una carpeta que se llama Nexus-data, dentro una carpeta que se llama log y dentro varios ficheros de log. Y encontramos uno que es nexus.log. Hacemos un cat y es el mismo log que vemos en la aplicación. Claro, ¿qué podemos hacer ahora? Mandamos comando mayor que y escupimos la salida de nuestro comando a ese log. Lo vemos en la aplicación. Vale, pero ¿qué pasa? Somos un red team. No nos pueden detectar. Si nos detectan, se nos corta la vía. Si alguien que trabaje con el Nexus va a ver el log para algo, va a ver la salida de nuestro comando, va a ver que no está el log, puede generar sospechas. Entonces, bueno, vamos a jugar un poco y hacemos este payload. Copiamos el log original a TMP, mandamos nuestro comando al log, hacemos un sleep de 10 segundos y restauramos el log. ¿Se entiende, no? Entonces, nada, aquí debajo vemos pues el ejemplo, ¿no? Aquí vemos cuando agregamos ya pues, la tarea, donde vemos que ponemos ahí el cp del log, el comando, lo escupimos y luego restauramos el log original, ¿no? Nada, lo lanzamos y listo. Ya conseguimos sacar la salida del comando en el visor este de log y nada, y pudimos continuar. En este caso, por dar algún detalle, la red estaba bastante capada, encontramos, me acuerdo, unas credenciales de un proxy interno, pudimos meter un binario dentro del Nexus que saliera por ese proxy y que nos abriera, nos hiciera un túnel como el que vimos en el ejemplo anterior, a una máquina en nuestra cloud y ya tuvimos acceso a la red interna de este proveedor y pudimos continuar y al final se pudo comprometer, ¿no? Entonces, nada, aquí acaba este caso y bueno, como conclusión, por parte de un atacante, pues obviamente, más cuando estás en un caso de un red team, tener pensamiento un poco lateral, buscar otro camino para hacer funcionar las cosas, ¿no? Analizar software que vas a toquetear, pues si te lo puedes bajar en tu máquina, estar un día con él jugando, ver cómo funciona y demás, pues bien. Y luego nada, por parte de sistemas de arquitectura, obviamente, que a veces parece que no, dices, ¿quién va a probar aquí una contraseña? ¿De qué le va a servir el Nexus? Pues a nosotros nos sirvió para comprometer la infraestructura de este proveedor, ¿no? Pues no poner contraseñas débiles, ¿no? Y nada, este era el último punto. Si hay alguna pregunta. Una general de todos los ejercicios de recibir. ¿Cuánto de habitual es que consigas una intrusión en la red de la empresa o directamente que no consigas nada relevante? Si consigues intrusión, ¿es habitual que te pillen en los sistemas de detección, el SOC y demás? ¿Y alguna vez has encontrado que has comprometido un sistema y era un deception? ¿Y era, perdón? Un sistema de deception. Como un honeypot, dices. Vale. No, un honeypot, yo eso no me lo he encontrado hasta ahora, la verdad que no. Luego, a ver, yo personalmente, en los años que he estado haciendo Red Team estos últimos años, la mayoría han sido de Insider. Entonces, de Outsider no te puedo responder mucho la primera pregunta, pero pensando ahora, vamos a decir que de los que yo realicé, déjame que piense un poquito, pero yo calculo que hubo un acceso inicial, se consiguió un acceso inicial en, diría que más de la mitad, quizás un 70%. Claro, empresas grandes, phishing, alguien lo abre
Y eso. Luego, ¿cuál fue la otra que me preguntaste, perdona? Ah, vale, detecciones. Sí, claro. Yo he tenido algunas detecciones y, obvio, ¿no? Sobre todo me acuerdo el primer ejercicio que tuve hice un retín, tuve dos de ellas. Claro, una fue lo que comenté antes del Nmap, que lancé un Nmap, no sabía lo del User Agent y me detectaron por eso. Y nada, las detecciones al fin pasan y bueno, y cuantas más detecciones recibes, tú o compañeros tuyos de equipo, más aprendes y ahí ya no vuelves a caer. Entonces, lo trabajas y obviamente lo ideal es eso, que si tenemos una detección aprendamos de ella a nivel personal o de equipo para no volver a caer en algo similar, ¿no? Digamos. Tengo una pregunta, la verdad, no conozco nada de Nexus, no tengo ni idea, pero acá de mirar es un Artifactory Manager o algo así. Normalmente cuando tienes estos servicios tienen que recibir un poco los binarios de algún sitio, que puede ser igual GitHub, GitLab, lo que tengas. También se planteas o tienes experiencia habiendo filtrado el output de este comando intente aquí puedes hacerlo todo en Nexus, no te hacía falta, pero irte a estos servicios que suelen estar whitelistados en los firewalls porque tienes que recibir el tráfico de ahí y exportarlo como son. Espera, perdona, me perdí. No, creía que te entendía, pero me acabo de perder. Repíteme de nuevo. Yo de lo que he visto hasta ahora, los Artifactory Managers tienen acceso a, voy a poner nombres, o sea, imagínate, Nexus tiene acceso a GitLab. Tú sí puedes ejecutar algo en Nexus, normalmente ese acceso entre GitLab y Nexus va a estar permitido. Y como GitLab es un repositorio de código, puedes hacer un commit de cualquier tipo de. Si hubiera alguna configuración en el Nexus, entiendo, para autenticarse en el GitLab, me comentas, ¿no? Vale. Yo en este Nexus en concreto lo que recuerdo es que había un montón de paquetes compilados y luego me acuerdo que también había como una especie de carpetas de backups que también encontramos información como direcciones IP, algún nombre de usuario y demás, pero poca cosa. Pero que lo miramos y lo estuvimos mirando un tiempo. No nos fue de mucha utilidad, pero que luego se puede colar algo por ahí almacenado en el propio Nexus, ¿no? Algo que podías haber hecho también. Imagínate que no hubieras tenido, no fuera otro usuario que no hubiera tenido el logger, hubieras podido subir también ficheros, porque Nexus, o sea, te hubieras podido redirigir, ¿no? Cuando ejecutabas comandos, lo que podías haber hecho como Nexus, lo que hace es un repositorio de ficheros, es decir, que podías haber hecho el zip y subirlo y luego verlo. Sí. Lo único que con un usuario normal lo que no hubiéramos podido es poner los cron, llegar a la ejecución de comandos. Eso es lo que no hubiéramos podido. Pero sí, subir ficheros entiendo que sí. La verdad que, al igual que Jenkins, yo me lo he cruzado alguna vez, lo he comprometido, pero luego a nivel de funcionamiento no sé bien cuántas capacidades tiene, porque no lo he configurado nunca ni no tengo mucha idea, la verdad. Claro, al final son los hardware, lo que sea, de las aplicaciones, y otra cosa que puedes hacer es bajarte un hard que existe, envenenarlo y volverlo a subir. Pregunta, cuando creaste el cron, ¿no tenías miedo que te detectaran, que algún admin quiera hombre, aquí lo que hacíamos es, lo creas, lo ejecutas, lo borras. Se lo ejecutas y luego el cron de la lista de cron lo eliminas. Y cuando lo creamos, me acuerdo que poníamos como una opción algo así de once, algo que para que se ejecutara una vez nada más. Lo poníamos y listo, y luego lo eliminábamos y eso. El peligro que teníamos era en el log, ¿no? Que cantara por ahí. Claro, eso también lo pensaba, pero si igual veo un log vacío dicen, ay, ¿qué pasa aquí? Entonces, sí, bueno, si lo agregamos, si le ponemos doble mayor que y lo agregamos al final del archivo, también, sí. Sí, por ejemplo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, gracias y hasta aquí.